Hola, buenas tardes, Gilberto. Vamos a esperar que se conecten tus compañeras, ¿ok? Y vamos a empezar la clase. Y si no, vamos a empezarla mientras... Bueno, vamos a empezarla. ¿Sí puedes leer, Alberto? Gilberto, ¿sí puedes leer? Gilberto, ¿sí me escuchas? Gilberto, ¿sí me escuchas? Sí, sí, escucho. Ok, muy bien. Vamos a empezar, así quédate así, no te mutees. Vamos a empezar, tus compañeros no se han conectado, pero pues tenemos que empezar la clase, ¿ok? Sí. Vamos a empezar con esto. Y a ver si me puedes ayudar. Okay, sí lo ves ahí, ¿verdad? Sí, sígame. Ok, el tema de hoy se llama comunicación y periodismo, comunicación organizacional. Son unos temas que le tocaron a tu compañera, pero no está ella. Y vamos a empezarlo. No puedo abrir, no sé por qué no puedo abrir la... Ok, el tema son principios de la comunicación. Dice, la comunicación es una de las características que define al ser humano, al ser humano como tal, y su efectividad lo separa del resto de los animales. Sin embargo, comunicación es el ser humano no podría sobrevivir y de ella depende el progreso y el bienestar de la sociedad. El ser humano está definido como ser social y sin la capacidad de comunicarse seriamente, sería imposible que se pudiera convivir en sociedad. Esta facultad es la que hace que el hombre pueda relacionarse con sus semejantes y crear arte. Principios de la comunicación humana personal. Este principio es uno de los más importantes para entender la comunicación humana, ya que incide en la diferencia existente entre cada persona, así cada uno se siente comunicado desde su propia mentalidad, valores, creencias e intereses. Por eso se puede afirmar que la comunicación es absolutamente intrínseca a cada persona. No existen dos interpretaciones de la que se comunica que sean iguales. Omnipresente, inevitable e irreversible. Se considera omnipresente porque todo el mundo está continuamente comunicándose, no importa si lo hace conscientemente o de manera verbal. En cada momento se está transmitiendo información. Igualmente, esto hace que la comunicación sea inevitable. No es posible existir sin que se esté produciendo este proceso comunicativo. Por último, la comunicación es también irreversible, ya que una vez que se produzca no se puede retirar, sino que sus efectos permanecen para siempre. Aquí lo que estamos leyendo es que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos con las personas. Más que nada cuando decimos algo y no podemos retractarnos
o no podemos decir, ¿sabes qué? La verdad no lo comuniqué, no lo dije, mas sin embargo queda existente, siempre y cuando tiene que haber es un cada momento de transmisión igualmente se hace al comunicarnos que dice que sea irreversible, no puede ser inevitable. Todo el tiempo tenemos la facultad o tenemos el momento de estarnos comunicando de una u otra manera. Ok, predecible. Predecible quiere decir, aunque en ocasiones es invisible, incluso para el propio emisor, la comunicación humana siempre tiene un propósito. En el momento en que se interactúa, siempre se hace por algún motivo, ya sea conseguir algún beneficio, alguna amistad, solicitar algo, etc. Es por eso que se dice que es predecible, ya que no existe la comunicación sin objetos. Aunque en ocasiones es inevitable para el propio, ¿ok? Dice, a continuación la dinámica y la transversal. La comunicación nunca empieza de cero, sino tiene unos antecedentes y a la vez serviría para la siguiente comunicación. Ese es el motivo por el que se considera que es continua, precisamente esta continuidad también la convierte en dinámica, ya que está siempre funcionando y evolucionando sin detenerse nunca. Para terminar, todo este proceso continuo y dinámico tiene que ser también transaccional en todos los elementos presentes relacionados entre sí. Ok, muchachos, aquí nos está comunicando igual que para que todo tenga, que para que la comunicación tenga algo que trascienda más, tiene que ser el motivo que se considera previamente. Y que también tiene que estar evolucionando día con día, debemos de estar actualizándonos en lo que hacemos entre nosotros mismos y entre los representantes relacionados entre sí. A ver, Gilberto, ¿qué piensas sobre esto, lo que estamos leyendo ahorita? Gilberto. O Araceli Ledesma, ¿qué piensas sobre esto, Araceli? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pues, sí. A lo que yo pienso en esto, pues sí es un conjunto muy importante para que sea algo que haga su función y que sí sea bien estructurado y tenga una buena evolución para que tenga una buena respuesta. Que realmente todo en la vida diaria deberíamos de implementar todo eso porque somos, por ejemplo, ya no, si implementáramos todo eso, ya no existieran los chismes o algo simultáneamente en la vida diaria. Eso es lo que puedo entender. Ok, muy bien. Que más que nada tenemos que ser transversales, tenemos que interactuar entre nosotros mismos para que pueda tener continuidad lo que estamos haciendo, que es una dinámica. Lo siguiente es, dice la verbal y no verbal. No sé por qué se traba mucho aquí esto. Voy a regresar para atrás, chicos.
Ok, la que dice verbal y no verbal. En muchas ocasiones solo presentamos atención a la comunicación verbal. Esto es a lo que decimos con palabras, pero existen otras señales que ofrecen mucha información sobre nosotros, comunicando nuestro estado de ánimo a lo que queremos en cada momento. Se trata de la comunicación no verbal. Se puede dar a través de gestos de la posición que adaptamos con nuestro cuerpo o incluso de la ropa que nos pongamos. Todo ofrece información que se da y se recibe conscientemente. El contenido de las relaciones y el contenido y relaciones interpersonales. Estos dos conceptos están totalmente relacionados. En resumen, el contenido de conversaciones está muy marcado por la relación que se detenga con los objetos, con los sujetos con los que se comunique. No será lo mismo lo que se habla con un amigo que con un desconocido, ni lo que se diga a un hijo o a una madre. ¿Qué es la inteligibilidad? Este principio es otro de los más importantes a la hora de que uno tiene comunicación que sea efectiva. De esta forma, todos los que participan en el proceso deben ser capaces de entenderse. Para ello necesitan compartir una serie de signos para los que se expresa llegue a cada parte. Por ejemplo, el más claro es el idioma. Si nosotros en la actualidad queremos que nos tomen atención en algún espacio comunicativo, debemos tener facilidad de palabra, la manera que nos expresamos, la manera que nos comportamos. Debemos siempre de tratar de jalar al cliente, de jalar a las personas que nos van a escuchar, como por ejemplo ustedes que están estudiando para comunicación, deben de tener esa facilidad de palabra. Deben de tener la facilidad de palabra cuando estás hablando con alguien, que sea su forma de expresarse para que sea intelectual al momento de estar en una presentación o estar frente a un micrófono. ¿A quién le ha sucedido, Gilberto? Gilberto. Sí, dígame. A ver, ¿tú cómo te expresarías delante de un micrófono si tú ya estuvieras como comunicador? Tu forma de presentarse a las personas para que te tomen la atención. No, pues, no sé, ¿Cómo que no sabes? porque pues nunca he estado en un medio de comunicación, no sé qué sea ni qué se sienta estar frente a un micrófono o a una cámara. Ajá. Pero tú no tendrías facilidad de palabras, tendrías la facilidad como para expresarte en ese momento, si te llegara a suceder, si llegaras a darse el caso, como suponiendo ahorita, si yo te digo, a ver, Alberto, vamos a entablar una comunicación entre nosotros dos, vamos a hablar de un tema específico. Por ejemplo, si yo te preguntara, si yo fuera la que está frente al micrófono y tú eres un invitado mío, si yo te preguntara, ¿de qué manera te vas a defender? ¿Cómo vas a contestar? Pues depende, no sé, depende de qué me pregunte. Por eso te digo, o sea, tu forma Pues de... es que necesito conocer el tema o qué me va a preguntar. O ir Exactamente. preparado al medio o ir preparado con la persona que me va a entrevistar, saben qué es lo que me va a preguntar o cuál es el tema que yo voy a Okay. dar a conocer. Y si yo te digo, Gilberto, vamos a presentar un tema por ejemplo, de un contenido para niños, ¿cómo dirías tú? ¿O cómo estaría el contenido? ¿Cómo lo manejaríamos ahí? ¿Por medio de qué? Pues de... Ajá, por medio de... No, Podría ser no, pues no sé. podría Como ser, ok, podría ser por dibujos, medio ¿no? de O dibujos. Ajá, ¿qué más? imágenes de pues, contenido de
Animado, no sé. Ajá, ¿qué otra cosa? Contenidos animados. ¿Qué más? Aparte de contenidos animados, creo que buscaríamos la manera de transmitir, yo qué sé, alguna película, algún contenido de aprendizaje que sea interesante para los niños. Eso sería más o menos una presentación que estarías haciendo. ¿Para que qué? Para que tú tuvieras la facilidad de palabra al hablar frente a unas personas. Ok, muy bien. Dice, entienda la lengua en la que el emisor está hablando. La comunicación no será efectiva. Otro ejemplo serían los signos que se utilizan en algunos juegos de cartas para darle al compañero la jugada que va a utilizar. Es necesario que ambos conozcan el significado de esos signos, porque si no, la comunicación se rompe. Ok, ahorita vamos a ver el tema 2. Existen los modelos de comunicación. Existen modelos de comunicación matemáticos de la información. La teoría matemática de la información es básicamente una teoría sobre la transmisión óptica de los mensajes. La transferencia de información se efectúa de la fuente al destinatario, mientras que la transferencia de la energía vectora se lleva a cabo del transmisor al receptor. Este esquema es analítico en distintas versiones y con ligeras variaciones terminológicas. Constituye una presencia constante en los estudios comunicativos, probablemente ayudada por aplicabilidad o fenómenos muy heterogéneos. Por ejemplo, siempre y cuando nosotros vayamos a comunicar como comunicólogos, el que recibe, el que es el receptor, debe de tener la capacidad o debe de tener, o nosotros debemos de tener la capacidad del entendimiento para que la persona que nos está escuchando o la persona que nos está viendo en ese instante pueda tener esa capacidad de ver cómo se está llevando a cabo lo que se está haciendo. A ver, vamos a ver, ya llegó tus compañeros. Vamos a ver a Araceli. A ver. Deyanira Almazán. ¿Qué piensas, Deyanira? ¿De qué, profe? Que acabo de entrar, me llegó apenas 13. Apenas Ay, le llegó. discúlpeme, por favor. Okay. Sí, es que estaba en otro que era de otro horario y me acaban de decir que era este. Ay, discúlpeme mucho, maestra. ¿Te estabas metiendo en otro? Ok, lo siento. Sí, discúlpeme mucho, por favor. Sí, ok. Vamos con Evelyn Muñoz. A ver, Evelyn, ¿qué piensas? Ay, profe, me acabo de meter también, pero bueno, referente a lo que estoy aquí leyendo rapidito y lo poquito que le escuché, Ajá. que uno necesita pues saber bien o investigar bien sobre lo que se quiere hablar, ¿no? Y tratar de transmitirlo en base a lo estudiado o lo investigado, si no, pues no podríamos transmitir bien nuestra idea. Ok, más que nada tiene que ser que el receptor que está recibiendo tenga la capacidad de entender lo que nosotros estamos platicando. Como le estaba yo comentando a Gilberto, que le dije que si, pues estábamos poniendo un ejemplo, que si yo lo invitaba a él, le decía, ¿sabes qué, Gilberto? Vamos a tener cierta plática de que vamos a hacer una programación para niños. Nosotros debemos de buscar el contenido que sea real o que sea un contenido para los niños. O sea, no vamos a meter un contenido de animales, de cosas de investigación que un niño no va a entender, que un niño no va a tener esa capacidad de entender de lo que uno le está enseñando, lo que uno le está tratando de transmitir. Hay que buscar lo que son los materiales adecuados. Por eso les digo, cuando ustedes vayan a hacer algo o vayan a tener alguna comunicación o vayan a estar enfrente de algún micrófono que tienen que hacer un trabajo, proyectar un trabajo, ustedes deben siempre investigar qué es lo que están haciendo, qué es lo que están buscando, qué es lo que van a decir, qué es lo que quieren transmitirle más que nada al televidente o al que nos escucha, el esquema, más que nada el esquema analítico de lo que vamos a hacer.
Ok, seguimos con lo demás. Dice, la función del dicho modelo comunicativo no solo ha consistido evidentemente en su amplia implicabilidad, se ha focalizado en el hecho de que no permita descubrir los actores de interferencia de la transmisión de información, es decir, el problema del ruido debido a una pérdida de señal o a una información parasitaria que se produce en un canal, se transmite de un punto importante, ya que la finalidad operativa principal de la teoría informal de la comunicación era justamente la de hacer pasar a través de un canal de máxima información con las mismas interferencias y la máxima economía de tiempo y energía. Aquí estamos checando de que cuando vayas a transmitir algo, debemos nosotros de checar de que tenga esa señal la máxima capacidad para poder, o nosotros como televidentes o radioescuchas, de escuchar bien lo que nos están transmitiendo, porque si tenemos una mala señal o una mala recepción, no se va a poder escuchar. Si nosotros estamos diciendo algo, se va a entrecortar. Siempre debemos de tener ese canal libre para que la información sea la comunicación adecuada o que se ajuste a las necesidades que nosotros vamos a transmitir. Ok, dice el modelo Lesberg. Dice, ¿quién dice? ¿Quién? ¿Qué dice? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿O con qué efectos? Dice, el modelo Lesberg es un modelo básicamente descriptivo cuya finalidad es establecer los ámbitos de análisis de los actos comunicativos, los cuales podrían ser descritos a partir de responder 5 interrogantes, que fueron: ¿qué son estas 5 preguntas? Esta forma apropiada para describir un acto de comunicación es responder las siguientes preguntas. Mande, Carla. Buenas tardes, profe. No, nada más le iba a comentar, que, bueno, ese es mi documento, nada más que ese es el primerito que le había yo mandado, de donde vienen desarrollados todos los temas, los 9. Y Ajá. ya el otro documento que le adjunté es donde venían bien desarrollados los que a mí me habían tocado, los primeritos 3, que es donde Ok. viene lo de los modelos. Sí, pero mientras estamos abriendo y ya ahorita abrimos el otro. ¿Ok? Ok. Sí, este es el general que hicieron, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, primero estamos con este. Ok. Dice, una forma apropiada para describir un acto de comunicación es responder las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Qué dice? ¿A través de qué canal? ¿O con quién? ¿O con qué efecto? Dice, un estudio científico del proceso comunicativo tiende a centrarse en algunos de estos puntos interrogantes, que es Laswell de 1942. Dice el modelo SMART. ¿Es SMART o DexMART? Carla. Es modelo SHARM. SHARP. Dice, este Sí. modelo aborda el proceso en el cual de esa multiplicidad de mensajes, el receptor selecciona los que menor esfuerzo le ocasionan para percibir su significado y los que mejor representan el conjunto de normas del cuerpo social. Del que el receptor es parte. En el estudio del proceso de comunicación que hace ECMAR están implicadas, como dijimos, la preocupación por el estudio de los efectos y por parte del supuesto de que tanto se emite una comunicación, se produce el sonido, un intento por percibir sus efectos. El emisor hace una proyección de los posibles efectos de sus mensajes. De todas formas, reconoce que los efectos de la comunicación son el resultado
de varias fuerzas de las cuales el comunicador solo puede controlar una, dar forma a un mensaje y decidir cuándo y dónde transmitirlo a los restantes elementos. Era lo que estábamos diciendo, que si nosotros vamos a investigar o vamos a tratar de hacer un énfasis en alguna comunicación, lo primero que tenemos que hacer es investigar. ¿Para qué? Para que lo que vamos a transmitir sea legible, sea más que nada transmitible, que nosotros podamos transmitirle al televidente o al receptor lo que queremos. Ok, esto lo vamos a dejar aquí y ahorita voy a abrir voy a dejar de compartir. Voy a abrir lo siguiente. Un segundo, aquí estaba la segunda. Ahora sí, Carla, puedes empezar. Te escuchamos. Carla, Sí, profe. ¿sí la ves Nada ahí? más que no veo. ¿No la ves? Bueno, yo no. Sí, espérame. Es que de repente con estas tecnologías hay que andar más para allá que para acá. Ok, Carla, ahí. Me dices si ya la voy cambiando. Vamos a empezar desde aquí. Los principios de la comunicación. ¿Puedes empezar, Ok. Carla? Voy a leer el trabajo de mi compañera. ¿Mande? Digo, voy a leer el trabajo de mi compañera. Ese es tuyo, ¿no? ¿O es de tu No, compañera? es de mi compañera de Yanira. Este es de Dayanira. Sí. Y es que como tengo abierto varios, déjame tantito. Ok, a ver. Investigar. No, pues es el mismo. Sí, de Dayanira. Este es el tuyo, ¿verdad? Es que no, a ver, Deyanira Lisset. Carla. ¿Cuál era el tuyo primero? Era, así Carla Jocelyn, aquí está. Temario 1. ¿Cuál es el temario que mandaste? ¿Es el 1 o el 2? El que dice temario 1.1, ese es el donde desarrollé los temas que a mí me Este habían es el tocado. temario, el otro, ¿verdad? Ok, este es el otro. Entonces, ¿qué es el mismo, Carla? Bueno, no. Es el que estaba Sí, yo, sí, es el que estaba yo abriendo. el que dice, le adjunté dos archivos, me parece ahí. Temario 1 y temario El, 1-2. 1-1. ajá, ese es. El que ves tuyo es el temario 1. Ajá, Esos fueron tus actividades. el que dice temario 1 es donde yo desarrollé las 9 y el que dice temario 1.1 es donde desarrollé más a fondo las que a mí me habían tocado las 3 primeras. Pues sí, era el que tenía abierto. A ver, te lo voy a proyectar y me dices si es este, porque creo que era el que tenía yo abierto. ¿Sí, ya lo ves? Carla, Sí, veo el documento, pero ese es el primerito que le mandé
del trabajo pasado. Es que mira, tengo Carla entregada versión instrucciones de trabajo. Aquí está. Ok, principios de la comunicación. Y he presentado Carla, Janet, Eduardo, Jocelyn, Gilberto, Carla Aguilar, Carla Jocelyn, porque tengo dos archivos adjuntos aquí. Es que son los que tengo, Carla. Mira. O estoy mal. No, no estoy mal. ¿De cuántas páginas era? ¿De 15, no? Sí, si quiere déjeme quito el otro archivo que le envié, el primero, que desarrollé los 9 y nada más dejo el que tenía los 3, porque se me hace que le aparece luego el primero que le mandé. Exactamente, era el que tenía yo abierto. El que estábamos Profe, viendo. Mande. es a su lado derecho en donde dice temario 1.docx, más a la derecha. Ajá. Ay, bueno, ya lo quito. ¿Lo puede volver a poner, profe? Ok. Ahí, mire, a la derecha, derecha, Ajá. ¿Qué tiene? donde dice archivos, pero ¿puede mover la flechita a su lado derecho? Archivo. Más, más. ¿A dónde? Donde está como, ándele, por ahí. Aquí. Más a la derecha. Acá. Ah, ya. Sí, ahí Esto es. dice temario 1.1 creo que dice. Sí, Se me aquí, hace que es de ese. hecho, aquí están los temarios, eran los que yo estaba abriendo. Ya los que yo tenía Ah, abiertos. creo que puede ser ese. Puede ser este. Sí, aquí está, creo. Es este, Carla. Es que es el Sí, mismo. profe. Es este. Ok, entonces lo que le vimos fue lo Sí, primero, la investigación de todos y nada más lee este. ¿Ok? ¿Sí lo logras ver ahí? ujú, Bueno, sí. vamos a empezar. Sí, bueno, la investigación que yo hice dice lo siguiente, dice, la comunicación es una de las características que definen al ser humano como tal y su efectividad lo separa del resto de los animales. Sin comunicación, el ser humano no podría sobrevivir y de ella depende el progreso y el bienestar de la sociedad. El ser humano está definido como ser social y sin la capacidad de comunicarse sería imposible que se pudiera convivir en la sociedad. Esta facultad es la que hace que el hombre pueda relacionarse con sus semejantes, crear arte, leyes o incluso elaborar pensamientos complejos. La comunicación humana se da entre dos o más personas que tienen la intención de expresar significados para entenderse de manera mutua. El evento comunicacional que realiza el ser humano es un proceso cultural. Ahí le podría bajar un poquito, profe. ¿Ahí? Sí, gracias. La comunicación humana se da entre dos o más personas que tienen la intención de expresar significados para entenderse de manera mutua. El evento comunicacional que realiza un ser humano es un proceso cultural y está basado en unos principios implícitos envueltos en todo acto del habla. Si definimos principio, tenemos que es una ley, regla o norma que se cumple como consecuencia necesaria de algo. Es como una especie de soporte que regula la vida y no tiende a variar. Los principios de la comunicación humana son esos soportes que regulan o norman los actos de comunicación y no varían. Y señalamos que no hablamos de una regulación emanada por un grupo de doctores en un cuarto frío, clasistas conjurados en una academia. Hablamos de una regulación que se da de forma natural y espontánea. Y Ok. bueno, ese era un preámbulo sobre los principios de la comunicación, en donde nos dice que, bueno, estos ya están determinados y estos no varían, son iguales en cualquier acto de comunicación o habla.
Ok, Son pero 7 y el pero primero, también ahí nos está comunicando que uno como persona o comunicólogo tiene que tener la facilidad de hablar, de interactuar con las personas. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no sabemos sí, interactuar con alguna persona o no tenemos esa facilidad de palabras, se nos va a ser imposible. ¿Por qué? Porque si yo como persona me voy a transmitir algo, debo de tener esa calidez para transmitirlo. No nada más es pararme, decir, ¿sabes qué? Yo soy esto, yo hago esto, sino que debo de transmitirlo a las personas que están a mi lado o a las personas a las que se les vaya yo a decir. Debo de ser yo transmitiendo, no que la persona que me está mirando me esté transmitiendo a mí. ¿Ok? Sigamos. Son los principios de ok, la son 7. comunicación humana. Ok, el primero es personal. Este principio es uno de los más importantes para entender la comunicación humana, ya que incide en la diferencia existente entre cada persona. Así, cada uno se comunica desde su propia mentalidad, valores, creencias e intereses. Por eso se puede afirmar que la comunicación es absolutamente intrínseca a cada persona, no existiendo dos interpretaciones de lo que se comunica que sean iguales. Este principio indica que las personas cuando se comunican lo hacen de forma personal y de acuerdo a sus propios intereses, creencias y valores socioculturales y personales. Solo pueden Mencionaste percibir cualquier interacción. que eran 7 principios, ¿verdad? Así es, este es el primero, el Ok, personal. el personal. Y pues este principio nos habla de que pues cada uno recibe la información y la adapta o la entiende a su manera, Ujú. dependiendo sus valores, sus creencias. Es por ello que se dice que cada cabeza es un mundo y cuando un grupo de personas está viendo algo, pues lo va a entender o lo va a percibir de manera muy diferente a la que tiene a un lado. Ok, exactamente. Segundo principio. El segundo principio dice que la comunicación es omnipresente, inevitable e irreversible. Se considera omnipresente porque todo el mundo está continuamente comunicándose, no importa si lo hace conscientemente o de manera no verbal. En cada momento se está transmitiendo información. Igualmente, esto se hace que la comunicación sea inevitable. No es posible existir sin que se esté produciendo este proceso comunicativo. Por último, la comunicación es también irreversible, ya que una vez que se produzca no se puede retirar, sino que sus efectos permanecen para siempre. Este principio nos habla de que no importa, aunque no estemos hablando, estamos de igual manera comunicando, ya sea con nuestros gestos, con nuestra postura, y pues una vez dicho o hecho algo no lo podemos quitar. Es por eso que también se dice que antes de hablar hay que pensar lo que vamos a decir porque ya no lo podemos retirar. Sí, exactamente, porque cuando tú te expresas o tienes una comunicación y si la quieres no, cuando hayas hecho alguna mala interacción con algo, ¿no? O con alguien, ya no lo puedes retirar. ¿Por qué? Porque siempre se queda. No podemos hacerlo irreversible. Por eso te vienen 3, que es omnipresente, inevitable y lo que es irreversible. Irreversible quiere decir que no podemos volver a hacerlo de nuevo o no podemos eh, taparlo. ¿Ok? Aunque el tercer principio es predecible, dice, aunque en ocasiones es invisible incluso para el propio emisor, la comunicación humana siempre tiene un propósito. En el momento en el que se interactúa, siempre se hace por algún motivo, ya sea por conseguir algún beneficio, alguna amistad, solicitar algo, etc. Es por eso por lo que se dice que es predecible, ya que no existe la comunicación sin objetivos. El hombre cuando interactúa tiene un propósito, ejercer control sobre su entorno para obtener beneficios. La comunicación no se da por fortuna o al azar, siempre existe un propósito oculto o evidente que se pueda revelar. Y pues este principio básicamente dice que aunque nosotros no estemos conscientes de ello, Ujú. siempre que hablemos, aunque nos parezca que no es algo importante, pues siempre lo hacemos con algún objetivo, ¿no? Exactamente. Es como ahorita estamos platicando, estamos hablando, pero lo estamos haciendo con un objetivo de qué?
de transmitir algo que ustedes deben de entender, que en su vida cotidiana lo van a llevar o en su carrera lo van a llevar. Tarde o temprano tienen que llevarlo. Ok, seguimos con lo siguiente. El cuarto principio dice que la comunicación es continua, dinámica y transaccional. La comunicación nunca empieza de cero, sino que se tiene unos antecedentes y a la vez servirá para la siguiente comunicación. Ese es el motivo por el que se considera que es continua. Precisamente esa continuidad también la convierte en dinámica, ya que siempre está funcionando y evolucionando sin detenerse nunca. Para terminar, todo ese proceso continuo y dinámico hace que sea también transaccional con todos los elementos presentes relacionados entre sí. Y eso pues lo vemos simplemente cuando estamos hablando con algún amigo, que estamos continuamente platicando y nos estamos retroalimentando y nunca se detiene la conversación, siempre es fluida y siempre hay de qué hablar. Ok, exactamente. Siempre hay de qué hablar. Muy bien. La quinta. El quinto principio es verbal y no verbal. En muchas ocasiones solo prestamos atención a la comunicación verbal, esto es a lo que decimos con palabras, pero existen otras señales que ofrecen mucha información sobre nosotros, comunicando nuestro estado de ánimo o lo que queremos en cada momento. Voy a dejar tantito de proyectar Carla, porque necesito tomarles una foto para la asistencia más que nada. Ok. Maestra, Mande. yo acabo de ingresar a las clases en Zoom porque apenas me registré en la escuela. Ajá. No había tomado